Tengan buenas noches. Lo primero que tengo que decir es que estoy feliz de que me hayan hecho quedar mal, porque estoy sorprendido de la cantidad de hombres que hay aquí esta noche. Yo había dicho, vamos a hacerlo y vamos a esperar 2 o 3 hombres. Así que esta es de las ocasiones donde uno se alegra tanto de haber estado equivocado. Apreciamos muchísimo la presencia de cada uno de ustedes aquí, y nuestro anhelo es que el Señor, por su Espíritu, nos hable a cada uno de manera particular, ministrando, hiriendo y al mismo tiempo sanando con su palabra. Un predicador muy conocido que tiene un sitio donde normalmente le hacen preguntas, en el año 2020 recibió una pregunta de una mujer. Esta era la pregunta: oh, cuánto anhelo ser liderada por mi marido de la manera en que lo describes. Lo había escuchado hablar acerca del rol del hombre. Y dice, pero no es así en mi caso. He esperado y orado por esto y se lo he pedido a mi esposo por muchos años. Quiero que oremos juntos con regularidad. Tener citas de esposo y esposa, metas espirituales y muchas otras cosas importantes que involucra administrar una familia. Sin embargo, siento como si estuviera tirando de un barco cuesta arriba por una montaña. Él quiere tener una vida fácil y disfrutar de la televisión y los deportes. Yo anhelo cosas más profundas. Me doy cuenta de que no es mi trabajo y no tengo el control para cambiarlo. He estado casada por 14 años. Yo no sé lo que ustedes piensan cuando escuchan algo como esto, pero sin yo haber hablado esto con mis pastores, yo estoy seguro que ellos pudieran decir lo mismo que yo. Es una postalita repetida. Eso es algo que nosotros vemos vez tras vez, esposas anhelando que sus esposos asuman el liderazgo dado por Dios. Otro siervo del Señor escribió un artículo en el año 2017 titulado Hombres pasivos, mujeres salvajes. Y él decía, en la casa el esposo dice de una docena de maneras diferentes, estoy cansado, simplemente déjame tranquilo. Ella le pide algo y él lo ignora. Ella alza la voz y él se retrae aún más. Ella añade presión y él se sumerge en un silencio hosco. Al final, él se aleja y ella pierde los estribos. No, nadie me ha contado nada de lo que ocurre en las casas de algunos de ustedes. Es que, tristemente, wow, yo lo veo y digo, ¿cuántas veces he tenido que tratar este tipo de situaciones? Y estos son solamente algunos 2 ejemplos de las maneras en que puede manifestarse la pasividad masculina en un contexto matrimonial. Así que lo primero que yo quiero hacer en este momento es contestar la pregunta: ¿a qué nos referimos por pasividad? En un diccionario o en un site donde siempre dan definiciones, dice, una persona pasiva es aquella que no hace las cosas por sí misma, sino que deja obrar a los demás. La pasividad es una actitud opuesta al compromiso, a la acción constante, a la voluntad de dirigir la propia vida y de involucrarse con todas y cada una de sus etapas. Así que cuando nosotros hablamos de pasividad en este contexto, no estamos hablando de lo opuesto a agresividad. No es que queremos que los hombres pasivos sean agresivos. No. El antónimo, en el sentido en que estamos usando pasividad, no es agresividad, sino actividad, tomar la iniciativa, dinamismo. Y mis hermanos, para mí es sorprendente que esto ocurre a todos los niveles, en todos los estratos sociales, aún en una época en la que se presiona por todas las vías posibles para que los hombres sean menos masculinos. Sin embargo, me chocó muchísimo
un escrito de una periodista española en un diario muy conocido, El País. Ella se llama Rosa Montero. Recuérdense que no es una cristiana que está escribiendo, porque la verdad que lo expresa de una manera fuerte, pero tristemente yo tengo que decir que me parece muy real. Ella escribió un artículo titulado Los hombres pasivos. Oigan lo que ella dice. Se sienten incómodos dentro del código de conducta masculino, pero no saben qué otro traje han de vestirse. Por eso, por puro espanto a equivocarse, por temor a ser tachados de machistas, prefieren sumarse en una profundo parálisis y no actuar, en el convencimiento de que quien no se mueve no se estrella. Dice ella, craso error. Son un peso muerto que hay que empujar continuamente. Mantener una relación con ellos es como mantener una relación con el vacío. Está de moda, sí, este hombre nuevo de gloriosas cualidades vegetales. Abominan del tópico viril, de la grosería cazadora de los machos, pero se han pasado en masa al otro extremo, o sea, a un comportamiento más bien memo. ¿Verdad que un poquito fuerte? Pero ¿saben qué? Bastante realista. Hermanos, tristemente nos ha tocado vivir en una época donde cada vez los hombres son más pasivos, faltos de iniciativa, de liderazgo, no quieren asumir responsabilidades. Y no es extraño oír a esposas manifestando su deseo de que sus esposos las dirijan. Mi hermano, si tu esposa se queja, no digas que siempre se está quejando, que es una esposa terrible, incómoda. Pregúntate si ella tiene algo de razón en lo que se queja. Porque posiblemente ella esté esperando de ti no algo extraordinario, sino lo que Dios manda a todo hombre, varón, masculino, no macho. No macho. El machismo es una aberración. El machismo es una distorsión de la masculinidad. Pero hay aspectos que están claramente estipulados por la palabra de Dios. Pero no solamente lo vemos en hombres casados, también lo vemos en hombres solteros. Y déjenme dar una aclaración aquí. Cuando yo estoy en una iglesia que no es la mía, con frecuencia digo que una de las grandes ventajas de predicar ahí es que yo no conozco a nadie y puedo dar todos los ejemplos del mundo sin problema. Ahora yo quiero decir algo adicional aquí. Pudiera ser que algún ejemplo calce con algún caso que hayamos hablado hace un tiempo, recientemente, no importa. No lo tomen como algo que estoy tomando ese caso. No, todo lo que voy a citar son típicas conductas, típicas respuestas que a lo largo de los años yo he escuchado. Así que no lo estoy diciendo por fulano o mengano, lo estoy diciendo por los fulanos de los últimos 40 años. Para que nadie sienta como que está siendo de una manera particular señalado. Pero lo vemos en hombres solteros, hermanos. No es de ahora que yo he recibido en mi oficina a hombres solteros quejándose de las hermanas solteras como si ellas fueran las culpables de su estado civil. O sea, yo estoy soltero y esto es algo muy típico. Las hermanas están como las mundanas. Si tú no tienes carro y casa, no se quieren ni siquiera mirarte. Bueno, mi hermano, ciertamente siempre puede aparecer un caso así, dos casos así. Eso puede suceder. No vamos a tapar el sol con un dedo. Y si eso sucede, tranquilo, no mires para allá porque no vale la pena. Pero en la mayoría de los casos, ¿saben qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos no es eso. En la mayoría de los casos es que tú andas en carro público, tú no estás haciendo nada y tú le tiras a una muchacha que anda montada, que está haciendo una maestría, que quiere progresar. Y entonces tú dices que ella es mundana. No, mi hermano. No. Es que somos hermanos en Cristo. Sí, somos hermanos en Cristo. Pero eso no significa que todo buen creyente puede relacionarse con toda buena creyente en un ámbito matrimonial. Yo a veces me pregunto, con algunos casos, digo, pero es que ni siquiera se da cuenta de qué van a hablar.
A veces casos que conozco, es que no van a encontrar ni siquiera de qué hablar. Porque los intereses son totalmente diferentes. La preparación es totalmente diferente. Y aún los intereses espirituales. Ustedes saben la cantidad de veces que yo escucho a hombres que quieren una hermana piadosa, una hermana que ame al Señor. Y ellos, ajá, no. Mientras más espiritual quieres tú tener una compañera, más espiritual debes ser tú. Entonces a veces miramos, wow, esa hermana, mira, a mí me encanta. Sí, la pregunta es si tú le encanta a ella. Porque posiblemente tú no le encantes. Porque si tú vienes a tu culto, pero ellas escuchan, mientras más claras están, más discernimiento tienen. Y ellas siempre están hablando de ayudar al necesitado, de la comunión con el Señor, de un pasaje que encontraron que le ministró. Y tú siempre estás hablando de deporte, de vehículo, de dinero. Nada de eso es malo. Pero donde está tu tesoro está tu corazón. Y si tu tesoro no está en los cielos, entonces ¿cómo puedes pretender a una mujer que evidentemente su mayor tesoro es el Señor y su reino? Entonces, créanme, no me lo pregunten a mí, pregúntenselo a cualquiera de los pastores. La mayoría de las veces que los solteros varones me dicen que las hermanas esto, que las hermanas aquello, en la mayoría de los casos no tienen razón. No tienen razón. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es que nosotros hemos llegado hasta aquí? Bueno, mis hermanos, ustedes me han escuchado decir con mucha frecuencia que todos nosotros somos más influenciados por la cosmovisión de la generación que nos ha tocado vivir de lo que nosotros somos conscientes. En todos los órdenes, y esto incluye en el orden de lo que es la masculinidad y la feminidad. Y la cosmovisión actual ha surgido en parte como una respuesta a un mal real. Lo que pasa es que posiblemente la solución es igual o peor que la enfermedad. Respondiendo al machismo muy típico de nuestros países latinos, no exclusivo, en todo lugar lo hay, pero el latino tiende a ser muy machista, entonces se han ido al otro extremo y ahora el tipo de hombre que modelan o que quieren pretender que debe ser el hombre ideal está totalmente alejado de los principios establecidos por Dios en su palabra. Ustedes saben cuál es el problema. El problema es que nosotros tenemos años oyendo a los expertos, entre comillas, organismos internacionales, instituciones gubernamentales, centros de educación, universidades sobre todo, es de ahí donde sale casi todas las cosmovisiones, mezclando verdades con mentiras. Hermanos, miren, hay que estar muy claro con la palabra para uno poder discernir en un solo párrafo qué sí y qué no. Y cuando eso no ocurre, compramos el paquete completo y ni siquiera nos damos cuenta. Déjenme darle un par de ejemplos de autores que sustentan la corriente actual de igualdad de género. Y vemos cómo mezclan frecuentemente conceptos verdaderos con falsos. Un consultor costarricense, escribiendo en un manual titulado Pautas para facilitadores de talleres de masculinidad en América Central. Ya ustedes saben que es una institución, ¿verdad? Una ONG que está detrás de esto. Él dice: se nos ha dicho que el hombre debe ser fuerte, frío, valiente, agresivo y que debe tener el poder y el control en todos los ámbitos de la vida. ¿Debe ser fuerte? Sí, nosotros lo vemos del principio. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Claro que sí. Frío, no, ¿y de dónde sacan eso? Valiente, sí. Agresivo, no. Pero todo está en una misma frase. Y que debe tener el poder y el control en todos los ámbitos de la vida. ¿Quién dijo eso? Pero cuando te entremezclan, tú vas comprando y no te estás dando cuenta. Dice: en nuestras relaciones íntimas y de pareja debemos demostrar, especialmente ante nosotros mismos, que somos los que tenemos el poder y que controlamos a nuestra pareja.
Desde pequeños aprendemos que tenemos que prepararnos para ser el hombre dueño, jefe, padre, que tomará algún día el papel de hombre adulto. Sí, el padre que tomará un día el papel de hombre adulto. El dueño jefe, no. Como niños no se nos da alternativa, y cuando llegamos a relacionarnos con otras personas, especialmente del otro género, lo hacemos desde esa posición. Entonces, él procede a señalar algunas características del machismo. Él dice: los hombres son más fuertes que las mujeres. ¿Es eso real o mentira? Generalmente. Ustedes han visto la ridiculez que está sucediendo ahora, donde están permitiendo en algunas disciplinas a transexuales participar, y la verdad que los resultados están ahí. A mí no se me olvida una competencia de natación, donde quien ganó fue un transexual, y la foto es épica. Están los tres ahí, y normalmente uno lo ve a los tres ahí. No, están los tres ahí, y el transexual, que dice él que es mujer, y que nos quieren obligar a ti y a mí a decir que es mujer cuando es hombre, el transexual está feliz porque ganó. La foto de verdad no hay que explicarlo. Usted la ve y dice, wow, y las dos mujeres están como, ajá, así sí es bueno. Claro que sí. Pero luego dice, como otra señal del machismo, los hombres deben dominar a las mujeres. Bueno, sí, eso es machismo, pero eso no es bíblico. Lo masculino es más importante que lo femenino. Es machista, no es bíblico. Las mujeres deben ser protegidas por los hombres. Sí, es bíblico. ¿Me están entendiendo? Nosotros desde que nacemos estamos escuchando ese tipo de cosas por doquier. Y aunque podemos decir, no, eso no es así, pero es como ese refrán que dice, miente, miente, que algo queda. Y vamos comprando aún sin darnos cuenta. Dice él, este autor, y así surge el patriarcado como la organización social en la cual las relaciones se basan en el dominio de los hombres sobre las mujeres. Nosotros vemos en la Biblia que el patriarcado es una institución establecida por Dios, pero no se basa en el dominio de los hombres sobre las mujeres. Se basa en el liderazgo de los hombres sobre las mujeres y sobre aquellos donde Dios los ha colocado. Y eso es algo totalmente diferente. En ámbitos específicos. No hay ningún problema en que usted en su trabajo, usted tenga una jefa. Eso es antibíblico. No, eso es un trabajo, o sea, eso no es una iglesia. Eso no es una familia. No hay problema. Dice, la mujer está relegada al hogar y se le destina únicamente a ser madre o esposa. Wow, qué terrible, qué malo es el machismo. No, eso tiene una verdad bíblica. La mujer tiene un rol diferente al del hombre, y hay momentos, sobre todo cuando los niños vienen, que el mejor lugar donde toda madre puede estar es en su casa, levantando a los hijos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Cuando usted va a Proverbios 31 y escucha allí acerca de la mujer virtuosa, no esta mujer que está solamente destinada a ser madre y esposa, esa mujer hace de todo. Una mujer valiosísima. ¿Y qué dice él? ¿Usted cree que usted y yo íbamos a salir eso? No, claro que no. Dice, y la iglesia es de las principales responsables. ¿Por qué? Porque se enseña allí que el hombre es la cabeza de la familia. Sí, es la cabeza de la familia. Lo que pasa es que tú tienes que entender lo que significa ser la cabeza de la familia y no interpretarlo a tu manera, introduciendo conceptos que no están en la Escritura ni siquiera en la mente de Dios. Miremos este otro autor. Dice, imagina el drama de un hombre joven al que llamaremos Fernando. A Fernando le han enseñado que de él va a depender la manutención de una familia y que tiene que trabajar o estudiar para enfrentar ese futuro. Claro que sí. Pero él lo está diciendo como algo malo. Claro que sí. Por lo tanto, le dicen qué carrera estudiar o dónde tiene que trabajar para ganar el suficiente dinero. Claro que no. Yo sé que hay familias y padres que quieren obligar a los hijos a estudiar determinada carrera. Mi hijo, mira, de eso no se vive. Esto es lo que tú tienes que... Bueno, nosotros servimos como consejeros. Pero si su hijo quiere ser poeta, va a pasar más trabajo. Usted se lo dice, pero no lo obliga a hacer lo que usted quiere. No, porque eso es parte de su masculinidad, tomar sus decisiones y cosechar las consecuencias, buenas o malas, de sus decisiones. Ahora, fíjense cómo este hombre lo enfoca.
Dice él, y el título de este trabajo que él hizo se titula Porque soy hombre, una visión a la nueva masculinidad. O sea que él entiende que hay que crear una nueva masculinidad. Y cuando yo veo cuál es la que él quiere crear, yo digo, qué desastre. Dice él, pero ¿qué pasa si Fernando no quiere hacer ninguna de las dos cosas? ¿Qué va a pasar si Fernando, en lugar de estudiar ingeniería, leyes, medicina o arquitectura, quiere ser músico o artesano o dedicarse a la danza o al teatro? Probablemente será criticado por sus familiares o personas cercanas, ya que no está cumpliendo con su, entre comillas, deber de hombre. Sigue diciendo, por otro lado, supongamos que a Fernando le gusta una chava. Sabemos ya que es verdad, no es dominicano. Oigan esto, se espera que la corteje y persista hasta que ella se fije en él. Y si no quiere cortejarla, ¿qué pasará si la mujer toma la iniciativa? Pueden ser criticados porque esto no es lo normal, no es lo que marcan nuestras costumbres y creencias. No, mis hermanos, no son nuestras costumbres y creencias, son los principios bíblicos. Yo no sé usted, pero a mí me da de todo cada vez que yo veo en las redes un video de una mujer arrodillada con un anillo delante de un hombre. De verdad, me da de todo. ¿Y ustedes creen que una relación así tiene futuro? No tiene futuro. Si ella tomó la iniciativa para empezar la relación, ya ustedes saben de ahí en adelante cómo va a ser. La palabra principal es que ese hombre va a decir todo el tiempo, va a ser, sí mi amor, como tú digas, sí mi amor, como tú digas. Eso no es machismo, eso es que hay una falta de liderazgo que se está totalmente perdiendo. Dice, aunque Fernando es un personaje imaginario, estas situaciones suelen presentarse en la vida cotidiana de la mayoría de los hombres, jóvenes o adultos. En la adolescencia se les permite que ejerzan su sexualidad sin tantas restricciones y se les va fomentando la creencia de que ellos deben ser el sostén económico o proveedor de la familia, excluyendo o negando la participación de la pareja en la vida conjunta. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo verdad, de claro, proveedor. O tú y yo, pastor, pero ella tiene que ayudarme. Ella no tiene que ayudarte. Ella te ayuda, da gracias a Dios, es un bono. Y hay casos de personas que se ofenden conmigo por eso. Ya me dañó la esposa. Por tú estás hablando, le dijiste tal cosa. Mi hermano, que no son ideas mías, es lo que la palabra dice. No estamos en contra de que la mujer trabaje en lo absoluto. Pero responsabilidad, tuya y mía, ese es el punto. Dice él, y este para mí es el colmo, la caballerosidad socialmente aceptada e incluso anhelada por muchas mujeres es la manera más sofisticada y elegante del micromachismo. Detrás de la caballerosidad se esconde la idea de que las mujeres necesitan ser protegidas porque son, una vez más, mezcla mentira y verdad, porque son frágiles, inútiles e indecisas. Pero ¿y quién se le ocurre decir que las mujeres son inútiles e indecisas? Indecisas a veces, pero inútiles no. Inútiles jamás. Tú y yo también podemos ser indecisos. Mientras que el hombre es el poderoso, protector y dominante. ¿Ven? Poderoso, no. Protector, sí. Dominante, no. A nosotros no se nos llama a dominar, a nosotros se nos llama a liderar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y dice él, en este sentido, ¿cuántas mujeres no han soñado con encontrarse al príncipe azul que venga a enamorarlas y resolver su vida? ¿O cuántos hombres no han utilizado la caballerosidad como una forma de seducir y lograr el control en una relación de pareja? En otras palabras, él está diciendo, eso es negativo, eso es pecaminoso. Y hermanos, es triste a dónde hemos llegado. No hace mucho tiempo, he tenido la oportunidad en los últimos años de estar al menos 2 ocasiones en la ciudad de Nueva York. Y he ido en el subway y a veces hay mujeres paradas y a mí me da temor cederle mi asiento en esa ciudad. Fácilmente me insultan porque las estoy ofendiendo. Me atreví con una señora que entró con un coche con mellizo y le digo, venga, siéntese aquí. Y me dijo, no, yo me bajo en la próxima parada. Y fue como, uff. Pero yo le cedí el asiento con más miedo que vergüenza. Porque eso es lo que están creando. Hermano, lo que hemos querido decir,
y sé que ha sido un poco largo esta parte, pero es que este bombardeo continuo de ideas entremezcladas por todos los medios posibles, por los profesores de la universidad, por la prensa, por la radio, por internet, por todas las plataformas que usted usa, por todos lados, ¿qué ha resultado? Ha llevado a la mujer a asumir responsabilidades que no le corresponden, y a los hombres, o los ha llevado a sentirse cómodos, abandonando complacientemente las suyas. No son ni uno ni dos las parejas que yo conozco, que la mujer es de adelante y arranca por ahí, y el hombre dice: ah, no, pero si ya resuelve, yo feliz. No, ¿cómo va a ser? Eso es una relación que está condenada al fracaso. Yo conozco casos reales de matrimonios ya de cierta edad que simplemente están juntos en una misma casa, pero hay amargura y quizás ni siquiera saben por qué. Y hay amargura porque en un momento determinado la mujer se cansó y tomó el control. Este hombre no resuelve nada, resuelvo yo. ¿Y qué hace? El hombre se amarga porque le quitan aquellas cosas que son su responsabilidad, y después están los dos amargados y no saben por qué. Hermanos, es por eso que a veces vemos a padres criando y no hacen diferencia entre criar niños y criar niñas. No se crían diferente. ¿Cómo así? No, porque si ellos tienen responsabilidades diferentes en el futuro, tú tienes que prepararlo para eso. Tú tienes un varón, enséñalo desde pequeño a ser servicial con las damas, con las amiguitas. Que si ven una niña que viene cayéndose, ve, corre, ayúdala, cárgale los libros. Pero ¿y quién está criando caballeros hoy? No, parece que los últimos fueron los de Santiago, los 30, y yo eran 30 de chiquito, ya me di como por 10. O sea, mis hermanos, yo no me refiero en criarlos diferentes, a que los varones no deben ponerlos a fregar y a tender sus camas. No, yo no me refiero a eso. Sí deben ponerlos a eso. No, yo me refiero a que hay características distintivas de la masculinidad y de la feminidad asignadas claramente por Dios. No es verdad. No son construcciones sociales. Son parte del diseño de nuestro Creador. ¿Y cuál es el diseño de nuestro Creador? Bueno, eso nos conduce a nuestro tercer encabezado. Cuando nosotros vamos a Génesis 2, nosotros vemos, pero de una manera tan clara, cómo Dios, en su mente, en su diseño, Él pensó en responsabilidades diferentes para cada género. Lo primero que nos damos cuenta en Génesis 2, que no lo vemos en Génesis 1, es que el hombre fue creado primero y luego la mujer. En 1 Timoteo 2:13, el apóstol Pablo dice que eso tiene un significado. Porque si Dios lo crea primero, es para darle una responsabilidad especial, la de ser líder, iniciador. Algunos dicen, no, ese orden no tiene significado, porque los animales fueron creados primero que la mujer, entonces también son líderes. Bueno, mis hermanos, eso es poner en la Biblia lo que no está allí. Ese principio está perfectamente de acuerdo con el concepto que había de primogenitura. ¿Qué sucedía con el primero? El primero que abría matriz y que nacía tenía responsabilidad y privilegios más que los otros hijos. Así que es obvio que Dios está colocando responsabilidades sobre el hombre que no coloca sobre la mujer. En Génesis 2:15 vemos cómo Dios puso al hombre como mayordomo sobre la creación. Dice que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Cuándo? Cuando Eva todavía no había sido creada. Cuando Dios crea a Eva y la trae a Adán, ya hace rato que Adán estaba encargado de labrar y cuidar el huerto. Sí, pero ella tiene que ayudarme. Óyeme, tú eres el encargado. Ella puede ayudarte, no hay problema con eso. Pero tú y yo somos los responsables. De hecho, como líder, fue a Adán que se le dio el patrón moral del huerto. ¿Cuál es el patrón moral? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
¿Y cuándo se le dijo eso? Cuando Eva no había sido creada todavía. Y no hay ningún registro de que Dios le dijo eso a Eva. Así que podemos asumir con cierto grado de certeza que quien le traspasó esa instrucción a Eva fue Adán. Luego Dios crea los animales. ¿Y qué hace Adán? Le pone nombre. Poner nombre es señal de liderazgo y es señal de autoridad. Usted no le pone nombre a los hijos del vecino. Mira, ahora que tú estás embarazada, tengo un nombre para tu niño. Lo van a mirar como, ¿y eso es tuyo para que tú estés poniendo nombre? Bueno, Adán puso nombre: gato, gata, perro, perra, caballo, yegua. Eso es señal de autoridad. Y cuando Dios crea a la mujer, ¿qué es una de las primeras cosas que Adán hace? Ponerle nombre. Y esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Eso es señal de autoridad. Ahora, es muy frecuente ver a los hombres emocionarse cuando oyen que ellos son cabeza. Cuando oímos que somos cabeza, es como que a la esposa: oíste, oye, por eso que a mí me gusta esa iglesia, te ponen claro que yo soy la cabeza. Sí, lo que pasa es que posiblemente lo que tú estás pensando que eso implica no es lo que implica. Porque solamente pensamos en autoridad y pensamos en el jefe, el que manda, el que hace su voluntad. No, en lo absoluto. Es más, nos encanta enfatizar autoridad, pero se nos olvida que esa autoridad conlleva responsabilidad. Mientras más autoridad se nos da, más responsabilidad nosotros tenemos. Y eso se nota clarito luego que ocurre la caída. Cuando la caída ocurre, para mí es impresionante la forma en que el Señor aparece. Y ambos estaban escondidos, Adán y Eva. Y es impresionante cómo Dios empieza a hablar con Adán como si Eva no existiera. ¿Quién fue que comió primero del fruto? Eva. El Señor le dice: Adán, ¿por qué tú estás escondido? Yo imagino a Adán: Señor, estamos. No es contigo que estoy hablando. No me digas que tú comiste del árbol que yo te dije. Es impresionante, todo el tiempo ahí. Ahora, ¿qué significa eso? Que el responsable de lo que sucedió allí, principal, fue el hombre. ¿Tú quieres ser cabeza? Tú eres responsable por ti, y tú eres responsable por tu esposa, y tú eres responsable por tus hijos. Tú y yo somos responsables de lo que ocurre en nuestro hogar. Pero yo no puedo evitar que mi esposa... No, tú no puedes evitar, pero tienes que tener la limpia conciencia de que en tu liderazgo hiciste todo lo posible para evitarlo. Y no es que Eva era inocente. Nosotros lo vemos claramente porque ella también recibió consecuencias. Vas a dar a luz con dolor. Pero el responsable último del quebrantamiento en el huerto fue Adán. De hecho, fíjense qué interesante esto. Quien pecó primero fue Eva. Pero cuando Eva ya había comido, todavía el pecado no había entrado en el mundo. Porque el representante de toda la raza humana como cabeza federal era Adán, no Eva. Y nosotros lo sabemos por Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, pastor, por ahí está usando la palabra hombre de manera genérica. No, señor. Porque en ese mismo texto, ¿cómo nombra a Cristo? Como el postrer Adán. El primer Adán introdujo la muerte. El segundo Adán introdujo la vida. Así que, mis hermanos, sí, no podemos ni debemos negar el concepto de autoridad. La tenemos. Pero nosotros tenemos que estar entendidos para qué es que nosotros tenemos esa autoridad. Si lo decimos de otro modo, nosotros podemos decir que la característica principal de la masculinidad es el liderazgo. Lo que Dios espera primariamente de nosotros es que asumamos el liderazgo en nuestro hogar. Y esto está tan distorsionado que a veces hay esposos que sin ninguna vergüenza dicen:
No, pues yo estoy tranquilo porque en casa, mira, mi mujer tiene un carácter. Yo sé que ella es la que manda, yo estoy tranquilo. Y tú dices, óyeme, por lo menos no lo diga. Deja eso así callado. Porque no debe ser. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que cuando nosotros pensamos en liderazgo, siempre pensamos en el jefe. Pero el concepto del Señor de liderazgo es totalmente diferente. En Mateo, capítulo 20, los discípulos vienen hablando en el camino. ¿Qué discutían entre ellos? Yo voy a ser secretario de Estado de Finanzas. Ay, a mí me gustaría más bien la Secretaría de Estado de Salud. Y el Señor, que sabe, le dice, ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sí, se enseñorean. Dice, pues entre ustedes no va a ser así, sino que el mayor será vuestro servidor. Y luego de eso, entonces trae ese versículo tan conocido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién era el mayor? El Señor Jesucristo. Dice, sí, yo soy el mayor, pero ¿cómo yo ejerzo mi liderazgo? A través del servicio. Así que esa autoridad que tú y yo como hombres tenemos sobre nuestras esposas es para que lo usemos para su beneficio, no para el nuestro. Es para servirles, es para serles útil, no para lograr nuestros propósitos, sino los de Dios, los de ellas y luego el nuestro. Y no hay nada que el Señor no haya ejemplificado de las cosas que Él nos enseña. Y Él da el ejemplo. ¿Ustedes recuerdan esa escena tan especial en el aposento alto en Juan capítulo 13? Está reunido con sus discípulos. Y una costumbre típica de la época era el lavamiento de los pies, porque se andaba con calzados abiertos, clima caliente, sol, polvo. Ustedes pueden imaginarse uno sudando, se hacía una especie de melcocha. Y era una costumbre que cuando se llegaban a las casas siempre habían siervos que lavaban los pies, debía ser rico. Uno con eso incómodo, el pie medio resbalando en el zapato, y tú llegas, te quitan los zapatos, te dan una lavadita, ay qué fresco, limpiecito, una toalla. Pero hay un problema, el Señor está con los suyos y no hay siervo, aparentemente. Pero no era que no había toalla y agua, no, allí en una esquinita estaba. Pero a ninguno de los apóstoles se le ocurre. De hecho, en los hogares que tenían más de un siervo, el encargado de esa labor siempre era el siervo de menor jerarquía. Así que en un momento el Señor Jesucristo se levanta de la mesa y se dirige a donde está el agua y la toalla. Y Pedro, como siempre, acelerado, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Pedro, yo les voy a lavar los pies. No, Señor, a mí tú no me vas a lavar. Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, pues lávame entero. Entero no. El que está limpio no necesita que se lave entero, sino solamente los pies. Ahora, la escena que me encanta de todo eso es lo que el Señor le dice después. El Señor no le dice, tranquilo, es que aquí somos todos iguales, no se preocupen. No, eso no es lo que el Señor dice. El Señor le dice, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor le está diciendo, ustedes dicen que yo soy el mayor. Y sí, ustedes están en lo cierto. Aquí el mayor soy yo. Pero no era para hacer valer su autoridad y a mí hay que respetarme. No, era para decirle, y si yo que soy el mayor les serví y les lavé los pies, ¿ustedes no pueden hacerlo con los demás? Y ahí deja instituido el servicio los unos a los otros. Así que el liderazgo, mis hermanos, sí implica autoridad, pero es para buscar el bienestar de los que están bajo nuestra responsabilidad. Así que no debemos verlo como una pesada carga, sino como un privilegio, como una oportunidad de mostrar a Cristo en nosotros. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 102, servid al Señor como con alegría. Pero mis hermanos, a veces no somos solamente nosotros que estamos imbuidos de las distorsiones de los roles establecidos por Dios. A veces las mismas madres son machistas y no quieren poner a sus hijos a fregar, a arreglar la cama y a hacer tarea del hogar, solamente a las niñas. No, porque después sale medio femenino. No, de ninguna manera.
Al contrario, si usted tiene hijos e hijas, enseña a sus hijos varones a tratar a sus hermanas como un caballero. Hicieron la compra y llegan, abre el baúl, muchísima funda, y le dice a las hermanas, pero ven también porque tú también comes aquí. Es un buen momento para decirle, amor, ¿tú sabes qué? No las ponga a cargar, resuelve tú. Pero no estamos siendo intencionales ni siquiera en criar a los hijos. ¿Y saben lo que ocurre con mucha frecuencia? En los últimos años, yo he llegado a la conclusión que muchos de los problemas de nuestros jóvenes hoy, no es problema de los jóvenes, es problema de los padres. Porque a veces uno trabaja con ellos y logra convencerlos de cosas que son principios bíblicos, pero están totalmente en contra de su ser. Y ellos llegan a su casa convencidos, y en la casa los padres son los que le dicen, no, pero eso no es tan así. Y uno dice, bueno, pues espérate. ¿Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás aquí dimos una charla, el noviazgo de nuestros hijos? Era parte de... Uno les enseñaba una cosa, pero nosotros como padres estamos demasiado permeados. Enséñeles a abrirles las puertas, a ayudarlas, a hacer el trabajo pesado. Pero el liderazgo no solamente se ejerce con el servicio, sino que también se ejerce a través del ejemplo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pregunta, ¿tienen los pastores autoridad sobre la grey? Sí, en el ámbito eclesiástico. En el ámbito eclesiástico. Porque hay muchas iglesias donde los pastores se meten donde no deben. Hay iglesias, y más de la que uno se imagina, donde los jóvenes no pueden hacerse novio sin el permiso del pastor. Eso no es prerrogativa del pastor, eso es prerrogativa de los padres. Pero de que tenemos autoridad dada por Dios en los asuntos eclesiásticos es claro. Pero ¿cómo recomienda el apóstol Pedro a los pastores que ejerzan esa autoridad? No te impongan, no como teniendo señorío, no echando boche, no llamando la atención todo el tiempo. Dice, no, sé ejemplo. Sé ejemplo. Enseña cómo es y luego ejemplifícalo. Enseña verbalmente, enseña con tu ejemplo. Eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo a lo largo de 3 años con sus discípulos. Les enseñaba y les mostraba, les enseñaba y les mostraba. Esto significa, mis hermanos, que el liderazgo requiere sabiduría para guiar, instrucción formal, iniciativa para tomar decisiones, discernimiento para delegar responsabilidades. Nosotros debemos complacer a nuestras esposas, pero también debemos mostrar la iniciativa. Mi amor, ¿dónde vamos hoy? Eso suena muy bien. Bueno, está bien, pero si es siempre, llega un momento que la esposa dice, pero tú no puedes un día venir y decirme, mira, vamos, que te voy a llevar a tal sitio. No, pero yo lo que quiero es complacerte. Y yo lo que quiero ver que tú me resuelva. Que no me ponga a elegir siempre. Mis hermanos, hay una crisis seria. ¿Qué pasa en los colegios? Un colegio como el nuestro, por ejemplo, por principios bíblicos, en el último año, el presidente de la clase debe ser un varón. ¿Y saben lo que ocurre a lo largo de los años? Y yo no sé de los últimos años, porque mi hija más pequeña ya debe tener como 15 años que se graduó, o sea que yo estoy un poquito desconectado del colegio, pero sospecho que debe ser igual. Pero en la época en que mis hijas estaban, a la hora de elegir el presidente de la clase, uno pudiera pensar en 5, 6, 7 muchachas que tenían toda la iniciativa y dispuesta y la capacidad para hacerlo. Y para encontrar a un muchacho había que pasar muchísimo trabajo. Dice Kevin DeYoung lo siguiente, y lo dice también, que por eso lo voy a repetir. Dice él,
Ser un líder espiritual significa tomar la iniciativa de reparar la brecha cuando la relación ha sufrido daños. Si Cristo ama a la iglesia, su novia desobediente, y continuamente la enamora para rescatarla de sus adulterios espirituales, ¿cuánto más deberías tú conquistar a tu esposa después de un desacuerdo, cuando la mayor parte del tiempo, de todos modos, es culpa tuya? Los esposos deben dar el primer paso hacia la reconciliación cuando el matrimonio se ha apagado por causa de heridas y decepciones. Hermanos, sinceramente yo les digo, y esto no es un método científico, me puedo equivocar un poquito por abajo, un poquito por arriba, pero yo estimo que de 10 casos de consejería matrimonial que yo recibo en mi oficina, yo estimo que cerca de 7 el mayor responsable es el hombre, 7 u 8. Sí, hay casos a veces que yo digo, ay Señor, ¿y qué mujer es esta? Lo digo para adentro, no lo expreso. Por dentro nada más digo, uy, qué fuerte. Pero ¿saben qué? 7, 8 de 10, la principal responsabilidad del esposo. Y hay una dificultad, y el esposo está como si quitado de bulla, y la mujer nerviosa y loca porque esto se resuelva. Y él, esperando que ella ceda. Parte de nuestro liderazgo es pastorear nuestro hogar, humillarnos y ser nosotros lo que... Mi amor, ven, vamos a hablar. Vamos a resolver esto. Casi cada vez que recibo un matrimonio con muchos problemas que yo digo, wow, ¿por qué se tardaron tanto en venir? ¿Por qué no vinieron la primera vez? Y me dicen que uno de los dos no quería buscar consejo. Yo creo que eso sube. Yo creo que el 9 de 10, el que no quiere buscar consejo es el hombre. Es el líder, es el responsable, pero generalmente es el más orgulloso. Y eso ocurre frecuentemente. En casa, el pastor soy yo, no mi esposa. Y con vergüenza tengo que decir que me da más lucha a mí pedir perdón que ella. Pero es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, es algo con lo que nosotros tenemos que tratar de avanzar. El hombre debe desarrollarse en sus conocimientos bíblicos y teológicos. Dice la Escritura que tiene que enseñar en la casa. Pero hay hombres que están comodísimos con mujeres que son, tú dices, no, esas mujeres son súper espirituales. Y ellos están conformes. Mi amor, dime, ¿dónde que está el pasaje? ¿Qué tal cosa? Ellos son los que le preguntan a la esposa, porque la esposa sabe escritura así. Yo no estoy ni siquiera hablando de dones, yo no estoy hablando de que ella puede ser una maestra de muchas y él no. No, porque eso tiene que ver con capacidades y dones, no es de eso. Es de ese corazón comprometido con el Señor. Y una vez más digo, debemos entender que somos los responsables ante Dios de la relación, no solamente de nosotros mismos. Con mucha frecuencia le digo a matrimonios, mi hermano, tú eres responsable de ti y tu esposa es responsable de ella, pero tu esposa no es responsable del matrimonio. Y se quedan mirándome como que yo estoy diciendo algo extraterrestre. Digo, sí, es responsable del matrimonio, eres tú. El Señor no le va a decir a ella, no le va a pedir cuenta por el matrimonio, el Señor te va a pedir cuenta a ti por el matrimonio. Porque tú eres responsable, porque tú eres el líder, tú eres la cabeza y yo también. Eso significa que debemos ocuparnos en cultivar el carácter de un hombre piadoso. La cosmovisión actual produce muchos varones, pero pocos hombres. Varones muchísimos. Y pasa casi en todas las iglesias que yo conozco. Puede haber excepciones, pero casi en todas las iglesias que yo conozco hay una cantera de solteras buenas. Buenas espiritualmente, buenas en carácter. Y a veces uno las oye hablando y yo dice, pero es que aquí no hay, y cualquiera cree que no hay varones. No, hay varones. Lo que ellas perciben es que el hombre que ellas quisieran no hay. Cuando yo oigo a un hombre diciendo, a un soltero diciendo, fulana se va a quedar porque ella lo que quiere es un pastor. Miren, en la mayoría de los casos, no, ella no quiere un pastor, ella quiere un hombre que ame al Señor. Y como tú eres entre dos aguas,
tú eres de pronóstico reservado, entonces tú dices que el problema lo tiene ella. No, ella no tiene ese problema, ella sabe lo que quiere y no ve en ti esa pasión por el Señor que ella tiene. De hecho, a veces, increíble, por eso es importante aún con quien nosotros nos relacionamos. A veces entre amigas le dan el consejo: mija, baja tus estándares, te va a quedar sola. Y cuando hablan conmigo dicen: no bajes los estándares nada. Si bajas los estándares vas a sufrir. No, espera en el Señor, que Él te va a mandar el que ama al Señor tanto como tú. Ten paciencia, que el Señor te ama más que yo. Una mujer escribe, casos reales, ella dice: creo que el mayor clamor entre las mujeres cristianas hoy en día es la renuencia de los hombres a ser líderes. Esta fue mi mayor lucha como joven esposa. Quería que mi esposo me guiara, pero él estaba contento con dejarme tomar la iniciativa. Hermanos, he mencionado mucho iniciativa. No es que tengo Alzheimer, no es que me estoy olvidando. Yo me olvido de muchas cosas. No, pero es que es importante. Yo quiero que se quede en la mente de todos nosotros. Iniciativa es parte del liderazgo. Es por eso que dice, otra vez lo cito a Kevin DeYoung, lo siguiente. Oigan, esto me encantó. Oigan, porque esta cita de verdad no tiene desperdicios. Él dice: hombres, no tienen que ser ricos y no tienen que escalar escaleras corporativas. No tienen que reparar carros o dejarse crecer la barba. Pero es hora de tomar la iniciativa en la iglesia, con tu carrera y con las mujeres. Me encantó esto, lo puse en negrita aquí. Dejen de dar vueltas y empiecen a ir a algún lado. Y luego dice: probablemente es una buena idea ser más como tu abuelo y menos como Jack Sparrow. Hasta menos que Peter Pan. Muestren algo de ambición piadosa. Arriésguense. Deja de buscar citas para divertirte. Y oigan esto: y a menos que Dios te esté llamando a un servicio mayor a través de la soltería, empieza a buscar esposa. Pero ahí hay un problema. Porque a veces nosotros como pastores queremos decirle a alguien: empieza a buscar esposa. Pero a veces nos frenamos porque decimos: ay, pobre mujer. Mis hermanos, tenemos que mentalizarnos en cuál es nuestra responsabilidad y empezar a trabajar con eso. Ustedes quieren ver un ejemplo de un hombre que no solamente toma la iniciativa, sino que es un líder. En el Antiguo Testamento, el caso de Booz, mostró diligencia, iniciativa, responsabilidad. Cuando se enteró de la situación de Ruth la moabita, él decidió ayudarla y resolver su situación. Él no era el pariente más cercano a quien le tocaba redimirla. Él pudo haber elegido quedarse callado. No, él se levantó, mira, aquí está esta mujer, es de nuestra familia y tiene tal tierra, ¿tú la quieres? Tierra, sí, yo la quiero, pero tienes que casarte con ella. Ay, no, que moabita, yo no quiero dañar mi descendencia. ¿Está claro? Pues ven, vamos allí, a la puerta de la ciudad con los ancianos. Una ceremonia rarísima para nosotros hoy, pero la que estaba establecida. Que quede claro que él no quiso, yo redimo, yo me encargo. Y una de las cosas que más me gusta es cómo Noemí le dice. Ruth llegaba y siempre le contaba. Y Ruth llega un día y le dice: él me dijo que iba a resolver. ¿Saben lo que Noemí le dice? Él te dijo eso. Estate tranquila, que si él te dijo eso, eso se resuelve. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos así? A veces se hacen planes, organizaciones, y alguien que tiene una responsabilidad, no solamente que no aparece el día de la responsabilidad, aparece al otro y dice: ay, excúsame que se me presentó algo. De verdad. Y tú no pudiste ni llamar. Y el corredero para tratar de resolver. No, un hombre líder debe ser un hombre confiable. Hermanos, no estamos de acuerdo, ni Dios tampoco, con el liderazgo dominante y abusivo, no. Pero el liderazgo implica autoridad
Y nosotros, huyendo del autoritarismo, que es el abuso de la autoridad, posiblemente nos hemos ido al otro extremo. Así como tenemos ejemplos de verdaderos hombres, tenemos también en la Biblia ejemplos de los graves resultados de la pasividad en los esposos. ¿Ustedes recuerdan el rey Acab? ¿Con quién estaba casado? Con Jezabel. Jezabel era el poder detrás del trono. Ella era que resolvía todo. Y ustedes saben cómo terminaron. Terriblemente mal. Un autor dijo: los esposos pasivos pueden ser los hombres más reflexivos del mundo, pero eventualmente volverán locas a sus esposas porque no lideran. Esa falta de liderazgo se produce en todos los ámbitos: finanzas, vidas espirituales, niños, romance, todo. Un esposo pasivo puede destruir cualquier sensación de seguridad en su hogar, junto con el respeto que su esposa alguna vez le tuvo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vemos este cuadro típico? Mi amor, ¿tú pudieras por favor clavarme un par de clavos que quiero colocar un par de clavos que quiero colgar estos cuadritos? Sí, mi amor, está bien, no te preocupes. 4 o 5 días después: amor, ¿tú te acuerdas de los clavitos? Sí, eso va. Tres, 4 días después: amor, yo estoy loca por ver los cuadros, pero ten paciencia. Un día tú llegas y cuando tú llegas a tu casa encuentras los cuadros puestos. Oh, ¿y quién te clavó? ¿A quién tú le dijiste? A nadie, mi amor, lo clavé yo. Entonces ahí venimos nosotros, nos ofendemos, que cómo va a ser. Pero por favor. Eso es parte de la pasividad, de la falta de intención, de la falta de ser fuertemente intencionales en complacer a nuestras esposas, en servirles. Y hermanos, hay un par de aspectos que son importantísimos en el liderazgo. Uno de ellos es la provisión y el otro es la protección. Nosotros debemos ser proveedores. Pastor, entonces si en mi casa mi esposa gana más que yo estoy mal. No necesariamente. No necesariamente. Hay circunstancias que se dan que eso puede ocurrir. Pero si tú estás recostado en el salario de tu esposa, eso sí está mal. Porque es tu responsabilidad, no es la de ella. De hecho, la forma en que el Nuevo Testamento lo expresa es fuerte. 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto implica que el hombre debe ser trabajador, no perezoso o haragán. Y algunos son tan espirituales, pero es que tú sabes que uno no puede ir detrás de lo material. Está bien, pero tu esposa no quiere cheveritudes, tu esposa no quiere, lo que quiere es tranquilo, tener su casa bonita, no tener que pasar trabajo a la hora de transportarse. Y eso es algo extraordinario. No. Pero tú estás tranquilito con ese trabajito que tú tienes de hace 15 años, haciendo lo mismo, porque pastor, mire, ¿qué más bueno? Yo sé que no se gana mucho, pero yo estoy a las 5 en mi casa. Pues mira, quizás tú debes estar a las 8 y buscarte algo que sea más remunerado, por amor a tu esposa, por amor a tu familia. La Biblia habla muchísimo acerca de la pereza. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 22:29. Tú has visto hombre solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Te recuerdas a Daniel? Es un hombre de verdad. Daniel fue funcionario de diversos imperios. No fue por su cara bonita, ni porque él era político y sabía qué decir para que estuvieran bien con él. No, porque era un hombre trabajador, eficiente, serio, íntegro y responsable. Eso es lo que se espera.
Y de protección, claro que sí, mis hermanos, nosotros somos que tenemos que proteger a nuestras familias. Algunos son tan espirituales que uno se pone a hablar en un caso hipotético, y si tú a medianoche oyes pasos en la casa y te das cuenta que hay un ladrón, ¿qué tú haces? Despierto a mi esposo y le digo: ay, mi amor, ora. Ajá, ora. Sal, resuelve. Ajá. Y yo voy a salir, pastor, y si esto y si aquello. Bueno, ¿y si entra a la habitación donde está tu esposa? ¿Y si entra donde están tus hijos? No, yo confío que el Señor nos librará. Sí, puede ser que el Señor nos libre en base a que tú te comportes como un hombre y seas fuerte y valiente. ¿Qué debemos entonces hacer? Mis hermanos, debemos cambiar. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos permitir que ocurra en nuestras vidas lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a cambiar, vamos a empezar a perseguir ser ese tipo de hombre. Vamos a ser intencionales en seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser no solamente portavoces de las verdades reveladas en la palabra de Dios, no importa qué tan opuestas sean a la idea de la generación que nos ha tocado vivir. Dios nos creó a su imagen, con la misma dignidad que las mujeres, pero nos creó diferentes, varón y hembra. Y Él espera que como hombres adoptemos las características de una verdadera masculinidad bíblica. Los que son padres aquí, eduquen a sus hijos varones para ser verdaderos líderes, no jefes. No jefes, verdaderos líderes que puedan dar seguridad a una mujer, empezando por seguridad espiritual y luego también por seguridad económica. Pastor, yo le doy lo primero, lo segundo, no, dale ambas. Dale ambas. En lo personal, cada uno de nosotros debe ser consciente de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Permítanme concluir mencionando un artículo que leí. El artículo se llama "Haz que los hombres vuelvan a ser masculinos". Está escrito por una mujer. Y la autora dice que mucha de la violencia, asesinatos y guerras tienen que ver con los hombres. Y la solución que el mundo de hoy da es lograr que los hombres sean menos masculinos. No sé cuántos de ustedes vieron, en estos días andaba circulando en las redes una imagen de cómo era considerado la imagen ideal de un hombre de hace unos años atrás. Y aparecía un hombre fuerte, y entonces dice, y el de hoy creo que era un coreano, que uno lo mira y uno no sabe si él se va a desparramar. O sea, es como maquillado, y esa es la imagen ideal del hombre hoy. De verdad. Miren qué brillante este artículo. Esta mujer dice: la respuesta a la masculinidad tóxica no es menos masculinidad, es mejor masculinidad. Y luego añade: el problema creciente en la sociedad actual no es que los hombres sean demasiado masculinos, es que no son lo suficientemente masculinos. Cuando los hombres abrazan su masculinidad de una manera saludable y productiva, son líderes, guerreros y héroes. Cuando niegan su masculinidad, huyen de sus responsabilidades, dejando destrucción y desesperación a su paso. Y concluye diciendo: la devaluación de la masculinidad no terminará bien, porque los hombres femeninos y pasivos no detienen el mal. Los hombres pasivos no defienden, protegen ni proveen. Los hombres pasivos no lideran. Los hombres pasivos no hacen las cosas que siempre hemos necesitado que los hombres hagan para que la sociedad prospere. Y cuando leo esto no puedo evitar algo que me llegó también en esta semana.
recordando el asesinato vil de un dirigente estudiantil en los años de presidencia de Balaguer, Amin Abel Hasbun. Nosotros no estamos de acuerdo con la ideología que este joven sustentaba. No estamos de acuerdo. Sin embargo, ¿ustedes saben a qué edad lo mataron? A los 27 años. A los 27 años ya era un dirigente estudiantil dispuesto a morir por sus ideas, porque en esa época era muy claro para todo el mundo que el que tenía convicciones firmes y eran contrarias a la del poder gobernante, su vida estaba en peligro. ¿Cuántos hombres así ustedes conocen hoy? Y de 27 años menos. De 27 años ellos están jugando Nintendo y están jugando con el aparatico o montando skateboard. Wow. Es una generación, o sea, no estamos. Por eso esta autora concluye diciendo: no es la masculinidad lo que es tóxico, es la falta de ella. Si tú estás casado, mi hermano, posiblemente tú estás aquí esta noche y quizás tú hayas estado dando gracias de que tu esposa no haya escuchado esto. Cuando tú llegues, pregúntale a tu esposa: amor, ¿tú te sientes cómoda con mi liderazgo? Ahora bien, tú le vas a preguntar eso si y solo si tú estás dispuesto a escuchar su respuesta sin discutir. Porque a veces preguntamos: ¿tú estás de acuerdo con mi liderazgo? Dime, a ver lo que tú vas a decir. No, pues no preguntes, porque tú estás amenazando, ¿eh? Yo te voy a decir, sí. No. Pregúntale. Y si ella te dice: mira, mi amor, la verdad es que a mí me gustaría verte un poquito más comprometido con la iglesia local. A mí me gustaría verte un poquito más comprometido con la instrucción de nuestros hijos. A mí me gustaría verte un poquito más comprometido con nuestro matrimonio. No empiece a sacar argumentos, no, escúchala, porque muy posiblemente tengas razón. Hermanos, necesitamos crecer todos. Sigfrido decía el miércoles que todos en alguna área podemos ser hombres pasivos. Nuestra meta debe ser no ser agresivos, no, nuestra meta debe ser asumir nuestro liderazgo y ser hombres que demos seguridad espiritual, emocional y material a nuestras esposas y a nuestras hijas. Y los que están solteros, este es el tiempo para prepararte para ser el hombre que una mujer como la que posiblemente tú quieres le dice que sí. Mis hermanos, nosotros necesitamos que el Señor nos ayude. Y si hasta ahora tú has fallado y lo reconoces, qué bueno que la esperanza siempre está allí, porque la gracia de Dios está a nuestra disposición. Tenemos su palabra y tenemos su Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad. Órale al Señor que te perdone y que te ayude a hacer los cambios necesarios. Y acude a la palabra de Dios y déjate transformar por su Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Ok, hermanos, la idea ahora es pasar unos 25-30 minutos en unas preguntas que ustedes han hecho. Si ustedes no lo hicieron, pueden entrar aquí. Y si no ha hecho preguntas, mire las preguntas que ya han hecho y simplemente denle un like, y eso va a mover las preguntas a cuáles son las de mayor interés. ¿De acuerdo? Así que yo voy a estar haciendo algunas de estas preguntas y puede ser que en algún momento las modifique. La primera pregunta dice: ¿cómo puedo determinar si estoy actuando de manera pasiva? Y en ese sentido, vamos a recordar la palabra iniciativa, proveer, protección. ¿Ustedes pudieran dar ejemplos concretos en la que no se ve
iniciativa, protección, provisión. Es una cosa, como un hombre puede verse a sí mismo y decir, ok, yo estoy siendo pasivo, esa es una. Y ahí mismo, ¿cómo poder diferenciar entre la pasividad y lo que es algo temperamental? O sea, puede haber hombres que sean flemáticos, introspectivos, poetas, reflexivos, y confundirse con alguien pasivo. Así como puede haber alguien sanguíneo, extrovertido, hiperactivo, y pensar que es alguien no pasivo. ¿Cómo ustedes harían esa diferencia? Ok, déjame empezar de atrás hacia adelante, porque creo que de la primera parte hablamos. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente. Y las personalidades no son ni negativas ni positivas, sencillamente son personalidades que pueden tener aspectos que nos hagan más difícil cumplir ciertos mandatos del Señor que a otros. El Señor no demanda de nosotros una personalidad específica, Él demanda de nosotros un carácter conforme al de Cristo. Y esa personalidad, ese carácter se va a manifestar a través de nuestra personalidad. Así que usted puede ser una persona flemática, taciturna, y eso no significa que tiene que ser pasivo. Eso significa que usted va a tomar la iniciativa, que va a resolver lo que tiene que resolver, y quizás no va a hacer mucha bulla haciéndolo. El que es extrovertido resuelve y lo sazona y lo celebra y lo relaja y lo bromea, pero al final de cuentas tú miras a uno y a otro y ambos hacen lo que tienen que hacer a través de sus personalidades específicas. Estamos siendo pasivos cuando estamos renegando de nuestras responsabilidades. Estamos siendo pasivos cuando nuestras esposas esperan cosas que no son extraordinarias, sino que son ordinarias. Y nosotros sencillamente estamos viviendo en nuestro mundo. Estamos siendo pasivos cuando nosotros nos casamos y parece que queremos seguir viviendo como solteros estando casados. Pastor, pero que yo los viernes juego pelota, no hay problema con eso. Pero coordínalo con tu esposa de antemano a ver qué tan factible va a ser. Entonces ahora yo tengo que estarle pidiendo permiso. No, tú no tienes que estarle pidiendo permiso, porque ya tú no eres solo. Y quizás tu esposa tenga ciertas condiciones laborales, y el día que ella quisiera que ustedes salieran a dar un paseo sea los viernes. No podemos pasear porque es el día que yo juego. Eso es parte de la pasividad. O sea, tú no estás asumiendo tu responsabilidad. Tu esposa quiere que tú seas activo en suplir sus necesidades. Pero yo quisiera añadir que, si bien estoy totalmente de acuerdo con eso que tú estás diciendo, la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber si soy pasivo? Normalmente el que es activo, el que es proactivo, está consciente de esa realidad, y el que tiene la inquietud y quiere saber si lo es, no es una persona que se va a sentar a reflexionar en estas cosas, sino que es alguien que debe preguntarle o a su esposa o a la gente alrededor, ¿qué clase de actitud tengo yo hacia la vida? ¿Por qué? Porque uno conoce muchas personas que creen ellos que son activos. Sin embargo, cuando uno le pone algún tipo de responsabilidad en la mano, uno tiene que estar detrás de esa persona todo el tiempo para que lo haga, pero ellos se ven a sí mismos como personas muy activas, o personas que viven procrastinando todo lo que tienen que hacer. Y esa palabra yo sé que suena dominguera, pero eso es dejar de hacer lo que tengo que hacer continuamente. ¿Qué clase de persona eres tú? Si tú eres de las personas que continuamente, no que una vez te pase que tú tenías que hacer algo y no lo hiciste en el tiempo que tienes que hacerlo. Si tú eres de las personas que todo el tiempo te encuentras haciendo las cosas de esa manera, o sea, siempre es tarde, siempre a última hora, se te olvida, lo dejas para después, esa frase que conocemos que dice, no dejes para mañana, ¿qué? Ustedes no se la saben. Lo que puedes hacer hoy. ¿Ok? Vos no dejó para mañana lo que él tenía que hacer hoy. Y por eso fue que Noemí dijo, él te dijo eso.
Él lo va a resolver hoy. No se acaba este día sin que Él lo resuelva. ¿Por qué? Porque Él no dejaba para mañana lo que Él tenía que hacer hoy. Así que tú tienes elementos ahí. Pero yo te diría, una vez tú hayas llegado a tu conclusión, pregúntale a alguien que te conoce y que te quiere, qué clase de persona eres tú, si tú eres activo o si tú eres pasivo. ¿Cómo comportarme si mi esposa tiene un carácter aparentemente más activo o más rápido que el mío? Marcos, ¿eso es tuyo? Bueno, si tú usas Radio Va, ponte Duracell. No. No, la verdad es que yo no sé por qué es tan común que nuestras esposas, es muy, muy común que las esposas tienen una velocidad alta, y a veces yo bromeo diciendo que los hombres tienen 3 velocidades: lento, más lento y parado. Yo no sé, pero eso ocurre mucho. Entonces, uno tiene que pensar en qué áreas eso puede ser un problema y en cuál no. Porque hay áreas en que definitivamente son neutras, son áreas de personalidad. Generalmente nosotros tendemos a pensar más antes de hacer, generalmente, siempre hay sus excepciones, antes de hacer una decisión. A veces nuestras esposas están ya listas, están claras, esto es, aquello, lo otro. Y a veces, yo creo que casi en todos los hogares se ha dado este caso. Mi amor, pero ¿cuándo es que vamos a resolver tal cosa? O sea, estoy en eso. Aunque no me oiga, estoy trabajando contigo. Estoy en eso, o sea, y a veces lo llevamos mucho más lejos de lo que es prudente, porque a veces le damos la señal de que sí estamos en eso, pero no le damos la importancia que para ellas tienen. Así que diferentes personalidades per se no debe ser un problema. Puede estar casado con un hombre tranquilo y una mujer sumamente extrovertida, alegre, vivaz, de ese tipo de mujer muy dinámica, de adelante. Mi hermano, tú no tienes que ser igual, ni tienes que sentirse amenazado, ni tienes que sentirte amenazado por eso. Lo único que tienes que asegurarte es que tú tienes que resolver lo que hay que resolver. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, tú no tienes que ser igual a ella para que ella se sienta. No, ustedes se enamoraron así, si ella te dijo que sí, tú siendo así, pues tranquilo. Pero asegúrate que ese aspecto de personalidad pausado, taciturno, no se traspase a aspectos donde pueden afectar la relación. Hay que resolver lo que haya que resolver dentro de la personalidad que sea que tú tengas. Pero tienes que darle seguridad. Pero sería bueno, a eso que tú le estás diciendo, pensar en el caso, porque sucede mucho, como tú dices, que la mujer piensa una cosa y ella resolvió y ella dice, eso es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de nosotros lo que sucede es que uno dice, ok, eso es lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo es que vamos a responder a lo que tenemos que hacer? O sea, en ese caso entra lo que tú decías en la charla, de que el peso de la responsabilidad de eso que hay que hacer está sobre mí, y si sale bien yo voy a ser un héroe, pero si sale mal yo voy a tener que enfrentar ese fracaso. Y eso es lo que muchas veces a uno como hombre le dice, llévame al paso que tú tienes prisa y vamos a pensar estas cosas. ¿Dónde viene el problema? En donde uno se imagina internamente que llévame al paso, tal vez si yo lo pienso mucho, a ella se le va a olvidar ese asunto. Y no me diga aquí nadie que nunca lo ha pensado así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno quiere jugar esa baraja y lo que hace la mujer de uno es desesperarse y entonces sentirse asfixiada porque tú no estás resolviendo. Pero quiero poner ese detalle porque sucede eso. O sea, yo le digo a veces a mi esposa, eso ha pasado en nuestro matrimonio, que yo le digo, si hay que coger un préstamo, a la larga soy yo que tengo que pagar el préstamo y yo soy que tengo que saber si voy a tener la capacidad o los recursos para poder hacerlo. Así que vamos a pensar las cosas y vamos a llevarla al paso. ¿Me entiendes? Eso no es pasividad, eso es prudencia en ese caso en particular, pero responde. Es prudencia siempre y cuando
tú no esperes 6 meses para coger préstamo. Para que se le olvide a ella también. Entonces, en ese caso, algo que nosotros pudiéramos hacer como hombres es mantenernos comunicando. Y Uno, orando. las razones de por qué no lo estamos haciendo y con cierta frecuencia decir, no me he olvidado de aquel asunto, pero todavía no se dan las condiciones. Y no molestarnos cuando ella los recuerde. Porque no. es como que, pero ya me lo dijiste. Bueno, no, mi amor, era para yo estar seguro. Si nosotros no le decimos a ella, estoy en eso, tienes razón para esperar, que quizás hasta se olvidó. O hasta también una técnica, decirles, recuérdamelo toda la semana. Usted es más piadoso que yo. Ok, déjenme hacer una pregunta. Hay mucho de matrimonio, déjenme hacer una de solteros. Usted mencionó, don Marcos, que su hija se graduó hace 15 años y que daba muchísima brega conseguir presidente. Todavía el día de hoy sigue dando muchísima brega conseguir el presidente de la promoción. De hecho, en estos días una madre me preguntó que si aquí en el colegio hacíamos diferencia de género, porque ella había oído que a los varones se le dan privilegios que a las hembras no. Y dije, mira, el único privilegio es la responsabilidad de ser el presidente de la promoción, y lo entendemos por el rol del hombre, y se lo expliqué y quedó contenta. Ahora, ¿cómo esos varones de secundaria, algunos de aquí 13, 14 años, pueden comenzar a practicar la actividad o la iniciativa cuando todavía están bajo el gobierno de su casa? ¿Cómo lo hacen con su padre? ¿Cómo lo hacen con su madre? ¿Cómo lo hacen con sus compañeros? Permíteme, Marcos, responder a eso, porque mientras Marcos estaba hablando, yo estaba pensando dentro de mí que algo que él lo mencionó, porque él dijo hablando de que cuando uno lidia con muchachos o con jóvenes, uno se da cuenta que el mayor problema de los muchachos, de los jóvenes, no son los muchachos, los jóvenes, son los padres. Y yo pensaba cuando él estaba hablando de que la forma en que el mundo y aún la iglesia está criando al día de hoy genera muchísimos problemas. Yo soy una persona que creo, y Sigfrido trabaja junto conmigo, y yo creo que nosotros debemos proveer seguridad. Eso es algo en lo que nosotros estamos trabajando continuamente para proveer seguridad. Pero yo creo que la generación que está levantando muchachos hoy en día tiene una obsesión por la seguridad que castra a los hijos. Totalmente. No los deja ser hombres, no los deja tener iniciativa, no los deja tomar riesgo, porque tomar riesgo significa que se puede romper la cabeza. Tomar riesgo significa que se puede romper un brazo. Óigame, uno ve esta generación y a uno le da pena ver estos muchachos que se están levantando. Los padres prefieren que jueguen, ya no se juega Nintendo, Marcos. Yo soy un desubicado. Sí. Que jueguen Fortnite, que se queden en la casa para que no salgan, para que no se expongan a nada, para que nada malo le pase. Y nosotros estamos criando hijos que no tienen iniciativa, hijos que no toman riesgos, y nosotros estamos hablando aquí de la pasividad. Todo eso afecta la iniciativa, la actividad de los muchachos. No tienen ninguna iniciativa, no lo dejan tomar iniciativa. Y yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que nosotros estamos viendo en la generación de hoy. Lo vemos, y yo me atrevo a hacer estadísticas como tú hiciste ahorita, por lo menos el 70% de los muchachos con los que uno está bregando, uno ve ese cuidado y esa cosa. Ten cuidado, mi hijo. Óigame, de verdad, uno se crió en otra época, y yo entiendo la diferencia que hay entre los peligros que hay ahora y los peligros que habían antes, pero hay otros espacios en los que se tiene que correr peligro. Un hombre tiene que correr peligro. ¿Cómo va a ser valiente? ¿Cómo va a vencer el temor? ¿Cómo va a hacer una serie de cosas si tú nunca le das la oportunidad? Los padres toman todas las decisiones por los hijos, ¿no lo dejan tomar decisiones? No, él lo que va a hacer es esto. Hay una electiva, él lo que va a coger es esto. O sea, de verdad, es algo que viene desde la casa, castrando a los muchachos y no dejándole tomar espacio. Que fracasen, de niños, de adolescentes, tienen que fracasar para que aprendan cómo tienen que salir hacia adelante.
Y yo veo eso como un grave peligro. Ahora cójalo usted. No, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ok, y además de eso, hagan la tarea. Además, ¿eso qué? Hagan la tarea. Ah, le hacen la tarea. Tienen que cumplir con sus responsabilidades. Lamentablemente en la vida académica, yo creo que también las hembras tienden a ganarle a los varones, a ser más proclives a la vida académica, el estudio, la reflexión. ¿Saben qué? Varones, comiencen a intentar hacerlo primero. No tienen que dejarse ganar de la hembrita en eso, aunque suene muy machista. Hagan su tarea, cumplan con su responsabilidad. Cuando hayan actividades vamos a hacer una invitación, son las hembras que lo organizan usualmente. ¿Y saben por qué? Porque si depende de los varones no se hace. No se hace. Entonces los varones tienen que promover eso. De hecho, una cosa que no mencioné ahorita, parte del estado penoso en que estamos, usted va a las universidades y las universidades están llenas de mujeres y pocos hombres. No tenemos nada en contra de que haya mujeres. Lo que nos parece extraño es que haya tan pocos hombres. 60-40. 60-40. O sea, de verdad, entonces se está cargando a las mujeres con responsabilidades que no le corresponden. A veces los varones son de cristal. Hay una generación que, o sea, tienen un trabajo y el jefe le habló mal y se ofenden y lo dejan. Pero tú tienes de qué sostenerte. No, pero yo no permito que... Mi hijo, mira, permite buscarle la vuelta. O sea, empieza a buscar otro, pero no suelte ese. Es un asunto como... Es una resistencia a la dificultad, una resistencia al sufrimiento, una resistencia a pasar trabajo. O sea, muchos de los jóvenes solteros hoy, desde que la cosa se le pone un poquito difícil, lo sueltan. Y quería abundar un poquito más en eso, con algo que puede ser delicado. Ustedes conocen que al día de hoy hay un gran super tema que se llama el bullying, ¿verdad? Ustedes han oído eso, ¿saben lo que es eso, verdad? Y todo el mundo habla del bullying y del bullying, y yo creo que bullying en su definición real es un problema. Es el abuso de alguien que tiene más fuerza y más poder contra aquellos que no la tienen. Pero nosotros estamos viviendo una generación, cuando él dice de cristal, que cualquier cosa es un bullying y eso me desarma, no tengo nada de resiliencia, yo no puedo aguantar, soportar dificultades. Oigan, para ser hombres y líderes tenemos que saber aguantar problemas, tenemos que tener capacidad para resistir y entonces poder ir hacia adelante. De lo contrario, no vamos a servir ninguno. Esa es la realidad. Entonces, si usted está, ay, a mi hijo le están haciendo bullying, tú le dices, ¿te están haciendo bullying? Ve y defiéndete, ve y resuelve, habla con quien tú tienes que hablar. No, pero ve tú, yo no tengo que ir a buscar nada para allá, usted va y usted resuelve su asunto. Aunque yo por detrás haga lo que tenga que hacer, pero por delante ellos tienen que enfrentar su realidad, ellos tienen que enfrentar sus problemas, ellos tienen que confrontar las dificultades. No nosotros por ellos, no protejamos tanto a nuestros hijos que nosotros promovamos esa femineidad que se ve en el día de hoy en los hombres. Muy bien, mi novia viene de una familia controladora, entonces no le agrada la idea de someterse. ¿Qué debería hacer si nos casamos y no quiere que tenga liderazgo? Perdóname, había una, en el mundo había una canción que decía suéltala. ¿Tú te acuerdas de eso? Pensaba que te iba a decir de María Cristina me quiere gobernar. Y me perdonan la impiedad, por favor. Pero imposible, si viene de ahí, no. A mí me pasó cuando leíste la pregunta que yo decía, es que si tú no resuelves eso ahora, no hable de boda. Se pone peor. O sea, es como, ¿qué sucede si nos casamos? ¿Sabe lo que sucede? Que se pone peor.
Nunca va a mejorar. Es típico entre los que están enamorados que creen que cuando se casen las cosas se van a resolver. Lo que no se resuelve soltero, no se resuelve casado. Porque cuando están solteros, al menos todavía tenemos algo por delante. Y si son creyentes serios, hay partes que todavía no estamos nosotros disfrutando. Entonces uno está tratando de pichar su juego para verla. Después que se casan, pero si ni siquiera por no perderte no hizo lo que tenía que hacer, ¿tú te crees que después de casar lo va a hacer? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos lo típico? Nosotros vemos típico que el muchacho cuando está enamorado, eso escribe carta, llama, sabroso, mi amor, todo eso. Después se casan y a los 2 años ya usted lo ve que ya no hay carta, ya no hay mi amor, ya no hay flores, ya no hay nada. Nada, ya estamos casados. ¿Cuántas veces no ha visto uno parejas que parecen vecinos? Uno sabe que son esposos porque llegan juntos al mismo carro. Pero el trato, tú dices, pero no se nota. No, ya. Entonces, si tú no logras que ella empiece a practicar un poquito ahora, no totalmente, porque si no es tu esposa no tiene por qué someterse. Pero hay cosas donde tú tienes que empezar a ver y tienes que sentarte con ella a hablar. Y se dice, no, que yo no entiendo eso de la sumisión. Pues mira, hasta que tú no lo entiendas, no puede haber boda. Tengo una pregunta ahí. ¿Cómo alguien en el noviazgo, no siendo todavía cabeza de ella, o sea, no teniendo el rol de cabeza, puede comenzar a practicar ese liderazgo y puede comenzar a ver la reacción de la novia, cómo reacciona? ¿Cómo serían formas lícitas, prácticas en las que el novio lo pudiera practicar? Cuando tú estás casado, tu esposa debe seguir tus directrices. No dictatoriales, hablamos y todo, pero al final debe ser consciente que como tú eres responsable, al final tú vas a tener la última palabra. Cuando son novios, tú puedes expresar lo que tú entiendes que debe ser el curso de acción. Y ella no está obligado a hacerlo, pero ella te va a demostrar si es sumisa o no, en el sentido de si tú ves la disposición de lo voy a hacer no porque estoy obligada, pero si estamos teniendo una relación seria y va hacia el matrimonio, yo voy a esperar hasta que diga sí acepto para hacer lo que tú me estás diciendo que yo debo hacer. No. Yo creo que también ahí hay que tener el siguiente entendimiento. La relación no va a ser igual en el noviazgo que en el matrimonio. En el matrimonio, la clase de cosas en las que nosotros vamos a estar manifestando liderazgo o ella debe someterse, va a ser diferente que en el noviazgo. Pero uno puede ver una cosa tan sencilla como esta. Estamos buscando actividades. Cada fin de semana buscamos una actividad. Uno puede notar si siempre tenemos que hacer lo que ella quiere hacer. Y si no hacemos lo que ella quiere hacer, entonces ella no está contenta ni satisfecha. Se resiente a las ideas o a las cosas que uno pone. ¿Qué tú estás viendo allí? Eso te empieza a dar un indicio de que tú tienes una persona que si tú no haces lo que ella quiere, entonces no va a poder haber armonía. Entonces, para que haya armonía, tú tienes que ceder a sus deseos y a sus gustos. Entonces, no es un asunto de otra naturaleza. Hasta vamos a juntarnos con esta gente, vamos a hacer tal cosa, y siempre hay una resistencia. O sea, uno empieza a ver elementos que te dicen a ti, aquí puede haber un problema. O sea, que lo que pudiera hacer un hombre que está aquí es tomar muchas iniciativas. O sea, creo que usted mencionaba en un momento que era más cómodo decir, ¿y qué tú quieres que hagamos hoy? ¿Y a dónde vamos hoy? Y uno de novio intenta ser así de espléndido. Bueno, muchas veces no es espléndido, es comodidad. Correcto. Sí. Ok, estamos casi terminando. Si alguien aquí se ha identificado pasividad en su vida, ¿qué es lo siguiente que debería hacer? ¿Cuál cree que es el mayor impulsor para que un hombre deje de ser pasivo? Mira, yo creo que es muy importante que uno busque ayuda, que uno busque consejo y que uno también trate de identificar modelos de masculinidad, porque aunque es escasa, no es inexistente. O sea, todos nosotros podemos pensar en hermanos en Cristo, que podemos decir, no,
El hermano tal es un ejemplo de un líder espiritual, de un verdadero líder. Entonces, acérquese y decir, tú puedes ayudarme, tú puedes darme un poquito de seguimiento, un poquito de mentoría, porque yo me he dado cuenta que tengo esta dificultad aquí o allá. Y quizás el hermano pueda darte cierta ayuda, no solamente conceptual, haciéndote preguntas, preguntándote por situaciones específicas, sino, y esto es menos improbable porque va a depender mucho de la posibilidad que tenga, pero a veces hasta acercándote un poquito a su vida para que tú lo veas, cómo tú tratas a tu esposa, para que tú veas cómo tú tratas a tus hijos, para que veas cómo tú tratas a las damas. Y yo añadiría a eso el hecho de que en la Escritura hay muchos ejemplos de lo que es liderazgo y de lo que es el actuar de un hombre. Estudiar a una persona como Josué, estudiar a un líder como Moisés, Nehemías da ejemplos, da pautas de lo que se espera de un hombre. En cuanto a material, a libro, hay un libro que hace muchos años se imprimió, inclusive el autor estuvo una vez aquí en medio de nosotros, que en inglés tiene el nombre de Manly Dominion. Yo no sé cómo, yo sé que está en español, pero no sé cómo se llama en español. Es de Chansky ese libro, y es un estudio precisamente del liderazgo del hombre, de la actividad, de un hombre proactivo. Y yo pienso que son elementos en donde uno va y ve qué se ha escrito acerca de esto, qué se dice, cuáles son las características, y uno evaluar si lo que uno tiene es eso, y entonces buscar a alguien que lo ayude en la mentoría. Okay. Dice alguien aquí, soy el tipo de hombre que me quedo en la casa cuidando a los hijos y mi esposa es la que trabaja. ¿Estoy viviendo en pecado? ¿Qué tú dices, Salvador, a eso? Bueno, él debe estar enfermo o algo así, ¿verdad? Bueno, él dice, parece que no es una situación providencial. Él dice, soy el tipo de hombre. Eso es lo complicado. Sí, eso es complicado. Mira, yo diría que se acerque a Marco al final. Yo diría que busquen consejo con el pastor Salvador. No. Miren, hablando serio, una cosa es que haya una providencia particular que haya empujado a ese matrimonio a esa situación. Pueden darse situación, el hombre se enfermó, perdió el trabajo en un momento, pero la verdad es que cuando la pregunta dice soy el tipo de hombre, eso parece manifestar más lo que decíamos al principio, la influencia de una cosmovisión alejada de los principios bíblicos. No, es que no hay tipo de hombre donde yo cuido y ella que trabaja, porque ese no es el diseño de Dios. Puede ser que tú te sientas más cómodo haciendo eso, pero ese no es el diseño de Dios. Entonces, es tu responsabilidad empezar a revertir eso. Es que ya nosotros estamos cómodos así y funcionamos de lo más bien. Bueno, primero, funciona de lo más bien, permíteme tener ciertas dudas. Pero suponte que sí, que sea verdad que funciona bien. Eso se llama pragmatismo. El pragmatismo evalúa una situación no en virtud de los principios, sino en virtud de los resultados. No funciona bien, por eso está bien. No te puede funcionar bien. Tú sabes los problemas que uno a veces se puede salir de abajo de un camión con una mentira. Entonces está bien la mentira. No, pero me funcionó, te funcionó, pero pecaste. Entonces, yo creo que es un trasiego, la palabra no me viene. Trastueque. Es un trastueque de las responsabilidades de cada uno. Y es algo que debe ser corregido. Cuando tú hiciste el ejemplo de Adán y Eva y mencionabas el hecho de que Dios le habló todo el tiempo a Adán, a mí me llamó mucho la atención en una ocasión, estudiando ese pasaje, que dice que ella come y luego él come, y el siguiente versículo dice, entonces
fueron abiertos sus ojos. En otras palabras, es evidente que la persona que tenía que reaccionar a esa situación, la que tenía que liderar esa situación, era Adán. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Adán le dice, aguántate ahí, no vamos a comer eso, vamos a llamar a Dios? ¿Verdad? Nosotros no sabemos qué hubiera pasado, pero ¿qué hubiera pasado si él se hubiera detenido? Porque la impresión que tengo es que hasta que él no lo hizo, no sucedió la catástrofe. No, es eso. Nosotros no sabemos qué hubiera pasado en términos matrimoniales, eso sería especular. Pero algo sí seguro es, si Adán hace eso, no ocurre la caída. No hubiera ocurrido la caída. Porque entonces, el responsable era él. ¿Qué dice eso? Precisamente. Entonces, en esa situación en particular, hay algo de lo que es la responsabilidad, el llamado a proveer, que no está como en su lugar. Ok, otra situación no parecida, pero pudiera traer dificultades. ¿Qué pasa si ya en medio de una relación resulta que hay diferencias entre el esposo y la esposa o noviazgo de diferencia en cuanto a educación? Ella tiene maestría, él no se ha graduado y ella aporta muchísimo más a la casa que él. ¿Cómo un hombre pudiera manejar esa situación de una forma sabia? Bueno, la verdad es que se dan a veces tantas situaciones. Tú dijiste una palabra clave. Tú dijiste, ya están en la relación. Lo primero es que es sorprendente cuando una relación así se da. Eso no es muy común. No es muy común. Porque normalmente, no siempre, mujeres así, cuando el hombre se acerca, dicen, no, espérate. Pero se da, porque a veces hay mujeres que lo dejaron hablar y él no trabajará, pero él sí habla. Entonces dicen que sí, y uno conoce situaciones de ese tipo donde uno dice, yo creo que todos conocemos situaciones de ese tipo donde uno dice, ¿y cómo fue que esta muchacha le dijo que sí? O sea, todos conocemos. Se meten en unos problemas que pueden preverse de antemano. Ahora, ya están dentro. Yo creo que se necesita un esfuerzo por parte de ambos. Si ella es una mujer que ama al Señor, ella debe de ser intencional en tratar de no asumir el liderazgo, en tratar de auparlo a él para que él asuma su responsabilidad, para que produzca más, para que él haga todo lo posible y hasta lo imposible por empezar a hacer la diferencia. La parte de ella es muy importante. Que ella le dé a él la autoridad de manejar las cosas de la casa, porque en ese tipo de situaciones normalmente, como yo soy el que produzco más, el dinero lo distribuyo yo soy la que sé. Es complicado. Hay un principio no bíblico, pero del mundo, que dice que el que tiene el dinero tiene el poder. Y entonces a veces ocurre ese tipo de situaciones. Si yo soy la que sostengo este hogar, pues yo soy el que tengo que tener las decisiones. Exacto. Bueno, es que, mis hermanos, miren, y esto que voy a decir es delicado, pero Lester, por una situación particular, dijo hoy, él me conoce, y por eso voy a decir, yo sé que él estará de acuerdo con esto que voy a decir, pero un hombre con su cabeza bien puesta no se siente cómodo en una situación así. No se siente cómodo. Puede ocurrir una providencia, pero ese hombre quiere cambiar ese esquema y está dispuesto a dejar la piel por cambiar ese esquema. Porque que ella gane más que él per se no es un pecado. Y ni siquiera es un problema si hay cierto nivel de comodidad. No es de necesidad. Una cosa es cuando es necesidad y otra cuando es comodidad. Cuando es necesidad, entonces se necesita lo que ella produce y ella es que está sosteniendo el hogar. Cuando es comodidad, hay parejas que ganan bien los dos y quizás ella tiene un trabajo que tiene mayores ingresos.
Bueno, quizás una buena práctica es que él no esté contando mucho con los ingresos de ella. No, yo no estoy contando con tus ingresos, porque si estamos cómodos, yo resuelvo. Y eso es lo que aconsejamos. Salvador da un punto muy importante. Dice que también hace diferencia si tienen hijos o si no tienen hijos. Tienes toda la razón, porque yo asumí como que estamos hablando de una pareja, un matrimonio como sin hijos. Pero aun cuando tienen hijos, ¿y qué ejemplo se le traspasa a los hijos? Cuando los hijos ven que mamá es el soporte económico del hogar. Mira, los hijos en algún momento van a chipear, porque ellos se van a encontrar con la palabra y dice, pero yo veo una cosa en la Biblia y en mi casa veo otra. Entonces eso también trae dificultad.